Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video vamos a hablar de cómo se relaciona todo esto de la contaminación y las islas de basura con el calentamiento global, así que quédate conmigo. Es muy importante empezar este video diciendo que yo estoy a favor del ambiente, que estoy a favor de cuidar a los animales y de preservar este planeta porque es el único que tenemos. Aparte me considero una persona que siempre reciclo y siempre trato de dar mi mejor esfuerzo. Dicho lo anterior, no te dejes engañar por los popotes y las tortugas. Esto es un engaño que tienen las grandes empresas multimillonarias para distraer tu atención en lo que no es un problema con lo que en realidad sí es un problema. Estas empresas le pagan a los medios de comunicación, le pagan a los influencers e inclusive tienen granjas de bots para difundir la información que ellos quieren que tú veas y tú creas. En realidad, los popotes no es un problema por el que te debas de preocupar. Sí es un problema y sí pasa y sí lastima a las tortugas malamente, pero eso es como querer tapar el sol con un dedo. El video de la tortuga y el popote se hizo viral, pero eso en realidad no soluciona nada. 100 empresas a nivel mundial son las que producen el 71% de la contaminación a nivel global. Y estas empresas son en su mayoría empresas petroleras y también de la industria alimenticia, entre las cuales se encuentra Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé y muchas otras. Pero la cuestión aquí está en que esas 100 empresas son las que generan la mayor contaminación en el mundo. ¿Qué hacen estas empresas? Que tratan de controlar todo lo que tú ves y todo lo que no ves para evitar o para tapar toda esta contaminación que en realidad está pasando. ¿Alguna vez tú habías escuchado esto que te estoy diciendo? Que 100 empresas son las que más contaminan, que Nestlé contamina, que Coca-Cola contamina. Claro que no, porque ellas tienen campañas, estas empresas tienen campañas de responsabilidad, de medio ambiente y de todo, pero estas son las empresas que generan las islas de basura. Ni siquiera sabías que había islas de basura, ¿verdad? Pues bueno, déjame te cuento que sí hay islas de basura y hay 5 muy grandes. Las islas de basura más grandes se encuentran en el Pacífico Norte, en el Pacífico Sur, en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur y en el Océano Índico. ¿No sabías que tan solo una isla de basura tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, verdad? La isla del Pacífico Norte tiene 1.8 billones con B de piezas de plástico, que son más de 80,000 toneladas de plástico y de basura. Esta isla de basura mide más de 3 veces el tamaño de Francia. O sea, imagínate el tamaño del territorio de Francia 3 veces en medio del mar de puro plástico flotando. Entonces ahora entiendes por qué te digo que el popote y las tortugas es algo por lo cual no te debes de preocupar tanto como con estas islas de basura que están contaminando todo el océano. O sea, tú te preocupas por un popote, por no pedir un popote en tu bebida, pero bueno, te comes los mariscos, ¿verdad? Vas a un restaurante de mariscos, te comes tu cóctel de camarón y tus mariscos, pero sin popote, ¿verdad? Hay que ser más congruentes. Y bueno, pues te estás preguntando por qué se forman estas islas de basura. Básicamente se forman estas islas de basura por los vientos y por las corrientes marítimas. Entre debajo del agua y encima del agua van creando como cierto tipo como de barrera, una barrera invisible en la cual van acorralando todas estas basuras y van creando estas 5 islas. Por eso es que están muy claras. Se pueden ver desde un avión, o sea, desde un avión que vaya volando arriba del mar. Y bueno, también si el avión está dentro del mar, también se pueden ver. En estas islas de basura se analizaron como todos los muestreos para ver como qué tipo de basura había, de qué fechas databan, y se encontró basura desde con fecha de caducidad desde 1973. Entonces tú te sigues preocupando por los popotes, pero ¿quién se preocupa por estas islas de basura? Ni siquiera has escuchado. ¿Por qué? Porque a las empresas que tienen todo este dinero, que tienen todas estas campañas, no quieren que tú escuches eso. Por eso es mejor para ellos poner campañas de popotes y de tortugas y ocultar todas estas islas, ¿verdad? Porque dejarían de comprar Coca-Cola, dejarían de comprar los productos de PepsiCo, de Nestlé. Y pues bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura, no te olvides de suscribirte a mi canal, de darle like a este video y también pícale la campanita para que te notifique cuando suba más videos. Nos vemos en el siguiente.